Todos compañeros, ¿cómo estamos? Estamos ahora ya trabajando la tercera sesión de la materia. Hoy vamos a hablar acerca de las políticas educativas en América Latina, un tema que va a ser determinante porque ya no estamos aterrizando hacia el contexto que nos corresponde. Hemos pasado desde la visión en abstracto de lo que son las políticas públicas, educativas. Hemos hablado en abstracto de inclusión, equidad, pero ahora vamos a evaluar cuál es la situación en estas materias, en estos rubros, en el continente americano y en particular en América Latina, que digamos entonces es lo que enmarca nuestra realidad social, política, económica, etcétera. Muy bien, ¿qué tenemos para iniciar? Antes de trabajar de fondo la situación en América Latina, tendríamos que comprender que ha habido diferentes generaciones de reformas educativas. Y estas generaciones, en total tres, estas generaciones de reformas educativas de las que vamos a abordar, eh, comienzan a partir de los años 80 y no es gratuito, no es algo, digamos, casual que sea en la década de los 80. ¿Qué pasó? La década de los 80 nos habla del fin de la Guerra Fría, finales de los 80, principios de los 90, donde la Unión Soviética, entonces así llamada, sufre un colapso financiero debido a muchos factores, como puede ser el alto gasto de la burocracia, los gastos en Afganistán, los gastos en las investigaciones espaciales, los apoyos a países del bloque, y esto provocó que la Unión Soviética terminara de representar el segundo gran frente hegemónico político y económico a nivel mundial, y permitió además que el modelo económico neoliberalista, junto con su efecto de globalización, se abriera paso en el mundo, impactando a todas las sociedades. Y entre las características justamente del fin de la Guerra Fría y el dominio del modelo neoliberalista, modelo económico neoliberalista, vamos a tener, como lo dice aquí en la diapositiva, un desmantelamiento del Estado benefactor. Y aquí es donde nace la nueva generación de reformas educativas. Características. Se abandona ese Estado benefactor, fin del modelo keynesiano, es decir, ¿qué estamos hablando con esto? La intervención del Estado, la intervención en la economía se va a reducir, permitiendo que sean los factores de libre comercio los que determinen el comportamiento político, social, económico, pero además filtrándose también en el aspecto cultural. Esto no está desvinculado de los procesos educativos, porque por supuesto la escuela va a jugar un papel muy importante, determinante en la conformación de los futuros empleados, los futuros
agentes económicos que van a intervenir en la economía, pero desde esta nueva visión, donde se abandona el keynesianismo, es decir, esta intervención del Estado que coadyuva a garantizar beneficios sociales, mejoras económicas, desde el intervencionismo estatal. El Estado entonces se va a reducir y va a permitir además el grupo de derecha. La visión empresarial va a predominar sobre los criterios de configuración de políticas públicas. Para esto, entonces tendríamos primero que evidenciar a quien queremos reducir. Y en este caso viene una feroz crítica hacia la administración pública, que claro, presenta signos de corrupción, de deficiencia, de ineficacia en la administración misma. También se descubre, sorprendentemente, que hay una desvinculación entre la educación y el aparato productivo, es decir, los estudiantes que egresan de las escuelas no están relacionados con las necesidades de la empresa de trabajo. Vienen procesos de privatización, por supuesto, ya todos lo sabemos, y el abandono de empresas públicas que son asumidos tanto por el Estado, por la iniciativa privada, y también hay una descentralización de la administración pública. Es aquí donde aparece la primera generación. Bueno, y esta característica, esto que están viendo en la pantalla, realmente va a permear en todas las generaciones de reformas educativas. Iniciaríamos justamente con la primera de los 80, ¿no? ¿Cuáles van a ser las características del cambio de la educación, de estas reformas de la educación? No nos perdamos de vista, es la empresa, los criterios del mercado abonados al papel de la educación. Es decir, la educación ahora tiene que responder a estas necesidades de mercado desde una visión de abandono o restricción, no abandono, de restricción del Estado y, por supuesto, obviamente, desde la desregulación de muchas de las actividades que en el país se vengan generando. El Estado se hace pequeñito y va a entrar entonces los intereses de particulares. Obviamente, digo, nadie puede sospechar lo contrario, claro, relacionado con los grupos empresariales de derecha. América Latina así funciona, así ha funcionado. ¿Qué cosas tenemos entonces con esta primera reforma, esta primera generación de reforma educativa correspondiente a la década de los 80? Y aquí les voy a pedir, si, si, si lo vivieron, que vayan pensando si pasó en México, porque esto que pasó en América pues, Latina, pues obviamente ha incluido a nuestro país. Entonces ustedes van a poder checar si estas características ustedes las vivieron en su desempeño docente, digo, si tienen la edad, a lo mejor en esos tiempos ni había nacido. Características. Va a haber cambios de estructura de las escuelas, y no solo de las escuelas, de los sistemas de salud, de los sistemas de servicios en general, eh, que van a tener una necesidad de eficientar sus actividades. El Estado o gobierno central van a transferir a los estados, a las provincias y comunas, la gestión y administración de servicios educativos. Es decir, ya no se va a controlar desde el interior, sino se va a abrir. Se va a abrir a nivel, en el caso de México, pues, desde la federación. Los estados van a asumir papeles de gestión y control
de la educación. Eso pasó en todos lados. Ya saben lo que recién pasó en Chihuahua, ¿no? Con respecto a los libros de texto gratuitos. Son sus capacidades. La política educativa va a buscar ampliar la cobertura y acceso de la población a la educación primaria o educación básica. Se va a buscar también, porque es decir, mejorar, se va a buscar la eficiencia de servicios educativos, asignándole ahora recursos. Es decir, la escuela va a asumir un papel determinante y el Estado lo está ubicando como una necesidad, pero yo cuestionaría más que de desarrollo humano, más que como un indicador de desarrollo humano, sino como una necesidad con respecto a la mejora del aparato productivo, entendido que la escuela, decíamos, como la gran generadora y educadora de empleados. Entonces, aparecen ya conceptos con calidad, aparecen ya cambios curriculares, las prácticas pedagógicas también se empiezan a cuestionar, evidenciar, se hacen mayores inversiones, se diseñan sistemas de incentivos y estímulos a maestros. Cuidado con eso, porque estos diseños y estímulos están en función del desempeño. Es decir, que ahora una prestación va a tener que ser ganada y evidenciada por el maestro. Así se motiva a que se prepare mejor, a que haga su mejor desempeño. De alguna manera se está cooptando el trabajo del docente eh, a través de el condicionamiento de estímulos. Vienen diseños de evaluaciones de rendimiento escolar, tanto de alumnos y también evaluaciones con los maestros. Es decir, se empieza a medir qué se está haciendo en las escuelas, tanto en todos los aspectos. Eso, digo, todavía el día de hoy continúa haciendo este tipo de evaluaciones, que debo decir a cuenta propia que no hemos logrado todavía no hemos logrado abandonar esta visión policíaca de la evaluación. Esta visión, diría Michel Foucault, desde un panóptico. Todavía el desempeño docente y la cuestión del rendimiento académico todavía se sigue cargando como un elemento castigador. Todavía pasa. Las reformas entonces de generaciones, no comenté hace ratito que era la que estábamos viviendo, era la de las 90 con la calidad, la evaluación, con el cambio de currícula, eso fue en los 90, y luego nos vamos al 2000, con la tercera generación de reformas educativas, donde ahora van a colocar a la escuela al centro de la transformación. Esto todos lo conocemos. Y también algo que es importante decir, que estos reformas educativas a partir de estas generaciones, 80s, 90s, 2000, también tuvieron una característica, el deterioro en la imagen del docente a nivel social, sobre todo ya en la tercera generación, viene un cuestionamiento feroz, sanguinario contra los profesores. Se les culpa del fracaso, no solo académico, no solo escolar, sino también social. Recuerdo que en alguna junta, no recuerdo si de colegiado o de consejo técnico, alguien comentaba, profesores, ustedes se dan cuenta que los narcotraficantes alguna vez estuvieron en un salón de clase y hubo un maestro que tuvo la oportunidad de haber salvado
a esa persona de caer en las garras de la delincuencia. Híjole, yo no sé si los maestros de veras se sintieron golpeados y dijeron, demonios, ¿quién les dice que no fui maestro del Chapo? Y por no haber preparado bien mi clase y haber hecho una estrategia lúdica, pues por eso el tipo terminó en drogas. Ah, el Estado se fue sobre el docente y sobre obviamente los sindicatos en esta visión neoliberalista. Con toda los medios de comunicación al servicio de un Estado privatizado. Y al hablar de un Estado privatizador o de un Estado neoliberalista, pues estamos hablando de un Estado que se come a sí mismo, de un Estado que se empieza a abandonar a sí mismo, entregando las riendas de la sociedad a la empresa, pero y sobre todo al mercado, a las leyes de mercado. Se dice a las leyes de libre mercado. Bueno, eso de libre también hay que cuestionarlo, ¿no? ¿Qué tan libres funcionan los mercados a nivel mundial? Y también se empieza a configurar por encima de un Estado nacional, un superestado, con intereses supranacionales. Porque, cuidado, el neoliberalismo requiere de la libre circulación de mercancías a nivel mundial o global. Pero la mercancía no va sola. La mercancía tiene que ir acompañada de un proceso ideológico, cultural, que mine la esencia local de ideología y de cultura. Es decir, para circular libremente una hamburguesa de McDonald's, lo primero que necesito es que haya una cultura de consumo de hamburguesas de McDonald's. Para que yo circule Coca-Cola por todo el mundo, requiero que haya una cultura, una ideología de consumo de Coca-Cola, que por cierto México es el primer lugar a nivel mundial de consumo de refresco Coca-Cola. Y esto me dice entonces que tendríamos que abandonar la esencia nacional localista del país. Yo recuerdo que celebrábamos hace mucho tiempo el día de la expropiación petrolera y se fue abandonando. Eh, Estas partes internas locales se empiezan a abrir a nuevos esquemas de pensamiento. Entonces estamos ya en la generación de los... Recuerden, no nos confundamos, la calidad, la inversión en la infraestructura, las prácticas pedagógicas, los cambios curriculares, cambios en los libros, cambios en formas, cambios en sistemas de enseñanza, de estrategias de enseñanza, de evaluaciones, de mediciones, se da en los 90 y en los 2000, en el 2000 ya hablamos de la escuela al centro. Ahora hablamos de gestiones institucionales. El maestro ocupa entonces un papel muy importante porque ahora la escuela también tiene que rendir cuentas. Y esto hace que el trabajo de los docentes esté medido por sus resultados. Ahora se dice, maestro, tu alumno reprobó. ¿Qué hiciste tú para que no pasara? Porque pues es tu chamba, es tu responsabilidad. El alumno no entregó la tarea, maestro. ¿Qué hiciste tú para que el alumno entregara la tarea? ¿Qué hiciste tú para que el niño no sacara 5? ¿Qué hiciste tú para que el alumno asistiera a clases? Esta visión la recuerdo perfecto con Calderón y Peña Nieto. Hubo hasta videos donde decían la escuela reprobó el maestro. E insisto, se empezó a cargar al maestro, ya no como un maestro, sino como un productor de mercancía. Ahora el maestro produce
mercancías que tienen que ser de calidad. La escuela se empezó a medir. Ok, queda enmarcado entonces que en América Latina hemos vivido 3 generaciones de reformas educativas que están relacionadas con el fin de la Guerra Fría y la aparición y la consolidación del modelo económico neoliberalista que pide, recordamos, sus orígenes en el liberalismo económico de Adam Smith, que pide la la limitación en las acciones del Estado y además, ahora en el neoliberalismo, ubicar al Estado al servicio de las necesidades de mercado, eh, con todo lo que esto conlleva. Y la escuela aquí está sumando un papel determinante. Es con esto que entramos a este gran texto llamado Políticas Educativas de América Latina, Notas para la Educación en el siglo XXI. Y a partir de ahorita vamos a meternos a sus entrañas, a hacer un análisis de todo su contenido. Política educativa en América Latina la vamos a encontrar dividida en los siguientes tópicos. La transición democrática, para empezar. Luego hablaremos de políticas públicas. Luego hablaremos de realidad. Posteriormente, desarrollo sostenible. La prueba PISA. Docentes creativos. El arte. Todo esto es la suma de lo que ocurre en América Latina desde la década de los 80. Seguimos tratando de cerrar, de integrar los contenidos. Estamos hablando de estas generaciones de reformas educativas que se van a manifestar en estos. Comenzamos con la transición democrática. ¿Qué tenemos aquí? Y quería, este es el libro que ustedes revisaron. No podía dejar de lado mencionar a Mario Miranda Pacheco con esta definición que hace de América Latina, que se me hace espléndida. Dice, América Latina no es solo un concepto, una construcción intelectual, una masa geográfica poblada y moldeada por la naturaleza y por la cultura occidental. ¿Qué es América Latina? Es y representa lo que hemos conservado. Es decir, América Latina es lo que somos y lo que hemos llegado a ser en el curso de la historia. Es lo que tenemos que transformar. Si América Latina es lo que somos, nosotros, ojo, tendremos que transformarlo. ¿Quiénes? Nosotros. Esta definición me habla de una visión autónoma, independiente de una región soberana. Nosotros somos entonces los que tenemos el papel en la historia de su transformación. Quedémonos con eso por favor, a lo largo de esta sesión. ¿Qué pasó en América Latina? Bueno, hablemos de los 80. ¿Recuerdan? Fin de la Guerra Fría, neoliberalismo, restricción del papel del Estado, mayor participación del empresario, Estado supranacional. ¿Qué pasa en América? El colapso de las dictaduras militares. Qué triste, compañeros míos. Países como Argentina vivían una terrible dictadura militar. Y hoy, lamentablemente, vuelvan a una dictadura de mercado. Qué triste, ¿dónde quedaron las enseñanzas de la historia para lo como lo dicen, cosa que nunca he estado de acuerdo? Pero como dicen que la historia sirve para evitar repetir errores, no lo creo. Pero sí creo en una memoria histórica. Y bueno, ¿qué pasó con Argentina? Pues están pasando por un momento difícil. Eh, Faltó memoria histórica, sobre todo para los jóvenes, donde un discurso
de un, perdón que lo comente, un psicópata, no le encuentro otra palabra, embonó con ideas absurdas y los jóvenes votan sin memoria histórica y vean lo que llega a pasar. La dictadura militar en Brasil, la dictadura chilena, en México, aguas, la dictadura del PRI, pero voy a dar un consejo, una sugerencia. No hay que evaluar el desempeño de la economía, de la sociedad, de la política de un país a partir de sus presidentes. No cometamos ese error porque, porque no es tan cierto. Hay que revisar modelos económicos. Y en México, después del gobierno de Cedillo, que finalmente reconoce el triunfo del Partido Acción Nacional con Vicente Fox Quesada, se enmarca en estos análisis de Latinoamérica como el fin de una dictadura. Aquí nada más habría que revisar si hubo cambios de modelos económicos, que no los hubo. Y bueno, eh, el fin del PRI o las nuevas asociaciones priistas, yo le llamaría, ¿no? Pero sí, efectivamente, México tuvo la dictadura perfecta. ¿Por qué? Porque mientras que en América Latina, en Sudamérica, Centroamérica, tenían la misma cara los dictadores, en México los dictadores cambiaban de rostro. El dictador tenía muchas máscaras, eran los diferentes presidentes. Ya había en el imaginario colectivo que con el cambio de un presidente cambiaban las cosas, aunque fuera del mismo partido o aunque tuviera el mismo modelo económico. Hoy sabemos ya a esta distancia, pues lo falso que es. Recuerden ustedes, para los que lo sepan, los que lo hayan vivido, que llegamos al descaro y así funcionó desde 1929 que quien nombraba al futuro presidente del presidente a cargo, y la gente lo sabía, y sorprendentemente, después de que los destapaban a los presidentes, iba la gente a votar a ver si ganaba. Muy extrañas. Bueno, temas centrales. Hay una redefinición de lo público y lo privado. Se va a decir, a ver, ¿qué es lo público y ahora qué es lo privado? Porque ahora molesta. Ahora, fíjense, esto es de los 80, estamos en el 2024, y ahora nos molesta que lo público avance sobre lo privado. Decimos, el mundo se va a acabar, el Estado está engordando, está creciendo. Ya no llamaría engordando, llamaría creciendo. Eh, y la gente se espanta. Vamos a ser Venezuela. Entonces, lo público empieza en esta transición democrática, lo público empieza a reducirse, ojo, estoy hablando ochentas, década ochentas. Se reduce el papel de lo público y lo que se amplía es lo privado. Y ahora se reparten las responsabilidades sociales, el Estado y el mercado. Perdón, ¿cuándo el mercado ha tenido una responsabilidad social? ¿Cuándo? No es su esencia. La empresa privada, su esencia, es la utilidad y la ganancia. Así funciona, es su esencia. La esencia de un tigre es comer carne. La esencia del Estado, la esencia, ya en su aplicación es otra cosa, pero la esencia del Estado es el beneficio social, es el atender las demandas sociales, sin visión utilitarista, sin visión de ganancia.
ceder un papel de responsabilidad social al mercado es como encargarle a un tigre que me cuide un borrego, pero que no se lo vaya a comer. Con todo lo que esto conlleva. Piensen y por favor, échenle un ojito y revisen las escuelas de gobierno. ¿Cómo están? Y si todavía tienen un poquito más de tiempo, revisen las escuelas particulares, ¿cómo están? Y me cuestiono algo. Las dos son escuelas. En las dos hay estudiantes. ¿O qué hay? Personas de primera y segunda clase. Estamos en los 80s. Nuevas definiciones y dinámicas entre el interés individual y el interés colectivo, que está acompañado de esta redefinición de lo público y lo privado. Viene la tensión de lo global y lo local, ahora la llaman lo local, global y local, ¿qué es primero, qué es más importante? Y entonces en las escuelas se vuelca algo, y por favor, vayamos siguiéndonos, por favor, porque esto es muy importante. Hay necesidades de la empresa que ahora se las voy a encargar directamente a la escuela. Claro, no estoy diciendo que la escuela tenga que estar desvinculada de la empresa, por supuesto que no, sería una locura. Pero el hombre no es solo un hombre económico, también es un hombre social, también es un hombre cultural, también es un hombre artístico. La estética es importante, pero hay una necesidad de empresa de qué requiero de un estudiante. Está bien, pero no debe ser el todo. No debe ser el todo, porque entonces minimizo. ¿Y qué pasó? Acuérdense qué pasó. ¿Qué pasó con las materias humanísticas? Se fueron abandonando. ¿Cuál es la visión en el imaginario colectivo? Es más difícil matemáticas que historia. Si sabe matemáticas, ya la armó en la vida. Historia, bueno, cultura general. Hay para echarnos un cafecito un día. No es esa la visión que existe. Y esto impacta, por supuesto, la trayectoria educativa, el desarrollo personal y social, la equidad de las políticas, la inclusión educativa. Todo esto va a estar determinado por esta nueva redefinición del papel de lo público y lo privado, la gestión de la escuela, el papel de los sindicatos, las organizaciones de docentes. Un abrazo a los maestros de Oaxaca. Fueron algunos asesinados durante la reforma educativa que se pretendía imponer en la tercera generación en México y que se fue con todo. Recordamos a los grandes amigos Peña Nieto y su amigo Felipe Calderón. Se fueron a la yugular, costara lo que costara. Recuerdo, amigos míos, una escena que para mí fue significativa. Recuerdo cuando viene este discurso de entrega de poderes entre el presidente entrante en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente saliente, Enrique Peña Nieto. Y donde en el discurso, Enrique Peña Nieto dice, y la reforma educativa continúa. Y en ese momento dice Andrés Manuel López Obrador, y no sigue la reforma educativa. En el mismo discurso, debe estar lo pueden encontrar en YouTube. ¿Cómo le fue a los sindicatos? ¿Cómo les fue a los sindicatos? Y aparece un concepto precioso, la sociedad del conocimiento, y aparece algo también muy precioso, las tecnologías digitales.
Los cambios constantes, es decir, la habilidad del conocimiento y las prácticas sociales y culturales. El fin del estado de bienestar, el cuestionamiento de organizaciones sindicales, Compañía de Luz y Fuerza, el sindicato de maestros y empresas productivas flexibles. Y algo que les recomiendo leer a Zygmunt Bauman, que a mi juicio, Sociedades Líquidas, mi juicio para su análisis le faltó nada más un elemento que sustentara esta nueva visión líquida de la sociedad. Falta una parte para Bauman, considero modestamente, que es eh, acompañar su análisis con los cambios que de estructura el neoliberalismo estaba generando e impactando en las sociedades. ¿Cómo no va a ser líquida la sociedad si en el neoliberalismo la economía era líquida? ¿Quién pensaba en la actualidad jubilarse en un trabajo? Me refiero a los jóvenes. ¿Qué seguridad tenían en un empleo? Y entonces todo esto va a transformar el pensamiento para acomodarse a esta nueva realidad económica. Entonces, si el mercado es muy líquido, les recomiendo un documental que se llama La Corporación. El mercado es un psicópata, la corporación, la empresa es psicópata. Entonces había que acompañar esta lógica psicópata hacia a normalizarlo, a naturalizarlo. Entonces, si no hay trabajo, pues ¿qué quiero yo, joven, hacer mi empresa? Si no hay estabilidad, pues no quiero permanecer en un trabajo. Eh, y quiero terminar pronto mi vida activa económica, quiero ser mi propio jefe, pero ¿qué había otra opción de pensamiento cuando la economía se estaba despedazando? Porque son como bestias las empresas peleando por los mercados. Pero hay una contradicción interna, no una contradicción, hay una oposición. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las contradicciones? Hay una oposición en el capitalismo, que es la competencia implica mayor tecnología. La mayor tecnología reduce la utilidad porque reduce el trabajo de los obreros y esto genera un achatamiento en el mercado, entendido por mercado, aquel sector de la población que tiene capacidad para compra, tiene interés de compra, se reduce porque la tecnología va a desplazar sobre el obrero, se reducen las cantidades de gente que trabaja y que tiene ingresos, pero la misma tecnología eleva la producción de mercancía. Y a ese efecto se le llama sobreproducción y es lo que le llamamos las grandes crisis económicas. Por lo tanto, las crisis económicas no es que falte algo, es que sobra y sobra en función no de las necesidades de la gente, sino de su capacidad de compra. Así de sucio es esto, así de sucia es esta contradicción. Y entonces, estas continuas contradicciones eh, tienen que hacer más flexible cómo se produce, porque no voy a poder contratar eternamente a una persona ni garantizarle. Entonces, con la habilidad, ya no hablo social y cultural, sino hablo económica, no hay seguridad para la gente para poder tener un proyecto de vida a largo plazo. Pregúntenle a un joven cuál es su proyecto de vida a largo plazo. Yo creo que, siendo un poco exagerado, llegan de aquí al viernes. Como decíamos, no solo se va a ver al maestro como estamos con el neoliberalismo, su impactante llegada a América Latina, obviamente también a nosotros, México, incluidos. Eh, pero entonces viene una brutal desvalorización de la práctica. Por supuesto, hay que pegarle al maestro. Y el maestro lo permitió. Oigan, cuidado con eso.
Necesitamos maestros críticos, no reproductores. Conciencia, no sé si llamarle conciencia gremial, no, pero tengamos cuidado los maestros, que muchos maestros se la compró o ejerció esta desvalorización sobre sus propios compañeros. ¿Qué pasó ahí? Muchos querían ganarse la estrellita en la frente de ser maestros de calidad. Tengan cuidado con eso, con estas reproducciones ideológicas. La multidimensionalidad. El aula, como espacio ecológico, le empezaron a ocurrir un montón de cosas. Se agregaron muchos acontecimientos y tareas diferentes que empezaron a sobrepasar la capacidad del maestro. Y andamos por ahí, ¿no? 20,000 cosas fueron responsabilidad del maestro. Bueno, ahora el maestro es el responsable, que el niño esté feliz. Ahora se cuestiona, maestro, ¿y por qué mi hijo no es feliz? ¿Por qué no está feliz en su clase? ¿Qué está pasando conmigo? Muchas cosas pasando al mismo tiempo. Y además, la inmediatez. Experiencias en aula que rebasaron las capacidades del control del propio maestro. A ver, compañeros, no ya llegan y le dan balazos a los maestros, no ya hasta los golpean los alumnos, nos rebasaron. Ya no había nada que pudiera ser previsto. Es decir, el maestro llegaba a un lugar donde ya no sabía qué iba a pasar, ¿no? Sus estrategias didácticas, hay maestros, recuerdo, hay maestros que llevan una clase perfectamente preparada y terminan con los traumas de, pues no pude hacer nada, no pude. La publicidad. Todo lo que pasa en un salón de clase se enteran todos. Ya hay cámaras, ya hay sistema, hay escuelas donde el papá puede ver qué está pasando en el momento en su salón de clase. Terrible. Digo, no terrible porque haya que esconder algo, sino esta exposición va a presionar, a pensar las relaciones entre estudiantes, maestros y el acto educativo, puestos en un aparador, pero además en un aparador de jueces, ¿no? Sería interesante que en todas las empresas yo me metiera a ver como Big Brother, me metiera a la tele, a ver qué está haciendo una persona siendo grabada todo el tiempo en su clase. Somos humanos, somos humanos. Y cuando está uno mucho tiempo dando clase, muchas horas del día, empieza a salir más lo humano, ¿no? Hablar de un chiste, este, platicar un poquito de otras cosas. Y entonces ahí estaba el ojo castigador. A ver, maestro, usted lo que tiene que hacer ahorita es subtema 1.1, eh, eh, el objetivo, márquelo en el pizarrón y ponga esto. Demonios, hay que robotizar al docente. Su pase de lista, el objetivo en el pizarrón, los contenidos, saludo, revisión, limpieza, bla, 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 bla. La educación es un acto de humanos. Y bueno, viene todo un ciclo lectivo, ¿no? Donde van a pasar 20,000 cosas, experiencias, rutinas, y entonces el trabajo tiene una historia. Leo, la educación es el proceso social que reproduce y establece los saberes, conductas, valores y capacidades que se pretenden pasar de una generación a la siguiente. Cuidado, la educación no es lo mismo que la enseñanza escolarizada o que la enseñanza. Eso sería tema de otra presentación. La educación ocurre a nivel social.
La enseñanza escolarizada ocurre en la escuela, pero la educación como es social también aparece en la escuela. ¿Quiénes estarían involucrados en el fenómeno educativo? Todos, todos. Pero hablemos de tres elementos particulares: la familia, la escuela esto es interesante, hablan de la televisión. Se dice mucho que ahora son las redes lo que está dominando a la sociedad. En parte sí, pero la televisión no ha perdido su poder. Definitivamente no. La televisión sigue presente. Vean si no, prendan las noticias en la mañana y solo les van a hablar de muertos, balazos, ahorcados, suicidios, viejitos que se quedaron en la calle. Solo se habla de eso en las mañanas. ¿Para qué? Para que yo salga a la calle cuidándome que no me pase nada de lo que vi en la televisión. Y eso se va a repetir todo el día, todo el día. ¿Saben cómo se llama eso? Y lo vamos a ver más adelante. Construcción de miedo. Yo necesito que mi sociedad tenga miedo. Recuerdo una ocasión, una noticia a nivel nacional, Televisa. La noticia que la transmitieron, la repitieron hasta la náusea a nivel nacional, es que un señor, chofer de un camión de transporte público, le pegó a un pasajero. Se hicieron de palabras y se golpearon a nivel nacional, repetido hasta la náusea. Y como esas, que un perrito lo tenían amarrado en una azotea y no le daban de comer. Yo recuerdo hace muchos años, amigos míos, yo estaba muy pequeño, ya estoy viejo, estaba muy pequeño, había un periódico, no sé si llamarle periódico, llamaba La Alarma. Ustedes leían La Alarma, terminaban llorando. Ya está así los medios de comunicación, la televisión, que no las redes, la televisión ha vuelto un generador de miedo. ¿Para qué? Estoy hablando de México, pero también pasando por América Latina. ¿Para qué? Se los dejo de tarea. Y finalmente, en estas transiciones, lo que vamos a tener es una condición estructural de la desigualdad social. Es decir, el neoliberalismo va, no va, se soporta en una condición de estructura de desigualdades sociales. Se estructura, se comporta ahí. Fíjense, regresemos por favor. Si es una condición del sistema, la desigualdad es de estructura que pasa entonces con la escuela, la familia y los medios de comunicación, que es lo que van a reproducir. Y curiosamente, vámonos al absurdo, película de Juan Orol, vámonos a hacer películas de Juan Orol. El neoliberalismo genera una estructura de desigualdad, la requiere, y al mismo tiempo le pide a la escuela la inclusión y la equidad. Y ahora la escuela y el maestro es responsable de incluir y que sea equitativo el proceso educativo, aunque venga desde atrás la desigualdad por las leyes del mercado. Y si el maestro no cumple con eso, entonces viene el gran fracaso de la educación.
Y si antes la escuela dominaba, controlaba, ahora ya no. Ahora ya tiene que haber un consenso entre los diferentes actores sociales. Bienvenido Grupo Vamos México, financiado por Estados Unidos, donde empiezan a intervenir. Bueno, recuerden, no querían meter a la gran empresa hasta en las escuelas públicas. Impresionante. Obviamente, con todo lo que hemos platicado, los fines de los sistemas educativos van a cambiar ahora. Ya no la necesidad es que se incremente la cobertura. Ahora necesitamos que la calidad sea medida y para eso se van a meter pruebas estandarizadas internacionales. Esto es el preámbulo de nuestra última sesión, que será la próxima, cuando hablemos de las organizaciones internacionales que están metidas en la educación. Ahora la calidad educativa va a tomar fuerza, pero ¿cuáles son los indicadores de la calidad educativa? ¿Quién los determina? ¿De dónde vinieron? Entonces, nos pasamos de un Estado educador que ponía contenidos, métodos, programas educativos, a la de un Estado que tiene que trabajar la libertad, que ya nació ahorcada con la globalización y el neoliberalismo. Y le pido a la escuela, que sea la que genere estas expectativas y las cumpla de desarrollo del sujeto. Y si no, entonces viene la feroz crítica y el aplastar a la escuela por su gran fracaso. Y entonces, nuevamente, la descentralización, el incremento de la participación social en la educación de actores, ya no solo el maestro, la extensión de los ciclos educativos y la extensión ahora tendrá que ser extender la obligatoriedad, la profesionalidad, claro, claro, el maestro requiere, y sí es cierto, pero vean desde qué connotación lo están haciendo, la profesionalización docente, ahora reglas para ingreso y promoción, de acuerdo, excelente, el desarrollo de sistemas incentivos, cuidado con eso, ya lo habíamos comentado, la gestión escolar, ahora que la escuela gestione, la información educativa y la equidad educativa, no a cargarle. Pasa en sus escuelas lo que voy a decir, por favor, con una visión crítica, pasa en sus escuelas lo que voy a decir. Se ha aumentado la cobertura y se ha mejorado la calidad de la educación de la primera infancia, sobre todo en los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. ¿Sí pasa? Póngale palomita, póngale tache. Se está asegurando la progresión oportuna y la conclusión universal de la educación primaria y secundaria. Se está eliminando las diferentes formas de discriminación para hacer efectivo el derecho a la educación. Se ha mejorado la calidad de los procesos educativos y los entornos del aprendizaje para cerrar las brechas en el acceso y la apropiación del conocimiento. Yo les voy dejando imágenes allá abajito. Miren, pues si no las estaban observando, vean las imágenes. Se invierte más en los docentes y se desarrollan políticas que integran la formación inicial y en servicio, la inserción laboral y las condiciones adecuadas de trabajo. ¿Conocen maestros que tengan más de un trabajo? Bien, si hasta voy a leer el chiste, aunque no es chiste, lamentablemente. Dice, si estudias, dice la señora, evitarás ser como este pobre señor. Y dice el niño, ministra,
Ese es mi profesor de matemáticas. Se ha aumentado la cobertura y mejora la calidad en la formación inicial y en servicio. Entonces, se desarrollan sistemas de apoyo que colaboran en las escuelas y docentes en la atención de la diversidad del alumnado. Por favor, hagan un tour en escuelas públicas. Fortalecen los sistemas integrales de protección y promoción social. Cuidado, no hablo, no hablo de la simulación de juntarnos, poner las firmas en el acta y decir que ya todos estamos preparados para cualquier contingencia. No hablo de eso, ¿eh? Hablo de que en realidad haya sistemas integrales de protección y promoción social. Se ha democratizado el acceso al uso de tecnologías de la información y la comunicación, ¿de verdad? Se ha aumentado la inversión y se ha hecho más equitativo el gasto público en educación. Se ha desarrollado sistemas de información desagregada por factores de exclusión. La respuesta es, la educación no está logrando revertir la situación de desventaja con que llegan los alumnos a la escuela. No lo está logrando. La escuela no. Y no lo va a lograr. No lo va a lograr. Porque este problema es de estructura, ya lo dijimos hace ratito. Las brechas se acentúan a medida que se avanza en el sistema educativo, siendo más agudas en la educación secundaria y postsecundaria. Por favor, revisen si sus alumnos desayunaron, revisen si tienen agua para bañarse, si llegaron limpios, si durmieron bien, en dónde hacen tareas en sus casas, tienen espacios para trabajar, trabajan en las tardes o los fines de semana. Investiguen a sus estudiantes, investiguenlos, obsérvenlos. Lejos de disminuir la inequidad, el sistema educativo lo que hace es perpetuarlo. En escuelas particulares ya se utiliza una palabrita muy interesante, los becados, y se les van. Ese es becado, ese es menos. Racismo en una escuela, por Dios, discriminación, bullying, por favor, pan de cada día. El abandono de la escuela parece responder a una convergencia de factores que terminan produciendo la desvalorización de la escuela y los alumnos ya no ven en la escuela un punto de mejora de vida, ya no ven un elemento, un elemento que me permita desarrollarme, ya no están viendo hacia la escuela, ¿eh? O ya la han dejado de ver. Y los organismos internacionales y las pruebas estandarizadas se encargan de despedazar los resultados educativos. Ahí, y por una cuestión de tiempo, voy a nada más a mencionar algunas de las reformas educativas que ha habido en América Latina. Eso lo tenemos en el libro, ahí también les voy a compartir la presentación, para que veamos que las cosas que están pasando en México se están haciendo en muchos países. Porcentajes de países que adoptaron, aumentar la pertinencia, cambios curriculares, respeto a la diversidad, ya vienen los países, mejorar la calidad, 100% los sistemas de evaluación, programas de mejoramiento, promoción de la equidad. Es decir, las reformas educativas están cayendo en la preocupación del Estado en todos esos países. Lleguen acá, reformas constitucionales, Argentina, Brasil, Chile, México, dimensiones de reformas educativas, calidad, 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 la calidad nos invadió Argentina, Brasil, Chile, México, en los objetivos de sus reformas, capacitar a los docentes, el docente hay que mejorar su desarrollo porque está haciendo un fracaso. Base, perdón, eso fue sarcasmo, ¿eh? Base constitucional, vámonos, cambios a la constitución, modificaciones legales, ingresos y promociones docentes, instituciones a cargo de evaluaciones, mejorar infraestructura. Es un golpazo, un desbordamiento desde no sé dónde, desde no sé qué parámetros, desde no sé qué lineamientos, dónde está su origen, que aterriza en América Latina, en todos los países.
Ahora pasamos a las políticas públicas. Tenemos, y eso nos pasa a nivel social, el cambio de la modernidad a la realidad que es la posmodernidad, a lo que pensábamos que iba a pasar y no pasó. Y lo que no pasó es que soltamos una sociedad sólida y llegamos a una sociedad líquida, flexible, voluble, global. Los procesos de globalización significan estabilidad en el tiempo y proyección, pero ¿para quién? Para los incluidos. ¿Qué pasa con los excluidos? Adiós. Pero no dejo que se vayan así solitos. Los despido diciéndoles, pero te juro que quise ser inclusivo y equitativo. Si no pude lograrlo, es por el maestro que no se profesionalizó ni se actualizó. ¿Qué está construyendo las políticas? Estamos en políticas públicas. ¿Qué está viviendo la gente? Sociedades de miedo, lo había mencionado hace rato. Al abandono de un estado de bienestar, el individuo se ve solo frente al mundo. Ahora es mi responsabilidad tener empleo, estar educado, hablo de niveles de educación académicos, escolarizados, tener una buena casa, tener, etcétera, etcétera. Ya es mi bronca, ya no es del Estado. Y hay quien absurdamente dice, es que todo quieres que te lo dé papá gobierno. Recuerden cuál es la esencia del Estado. El Estado no es, a ver, los gobernantes no sacan el dinero de su bolsa, administran la riqueza nacional que es de todos nosotros. Todos participamos en la economía. Entonces el Estado administra lo que es nuestro, pero no, todo quieres que dicen, todo quieres que te lo dé el Estado. Oye, están manteniendo a los jóvenes, qué absurdo, a los ancianos, perdón, es el Estado, es su esencia. Y entonces el individuo se siente abandonado. Y estas percepciones subjetivas van a construir sociedades de riesgo que están estructuralmente basadas en la desigualdad social. Y lo que tendría que hacer una política pública es un efecto redistributivo, pero real. Hay que redistribuir la riqueza social. Fíjense los índices de desigualdad. Año 2002 a 2016. Observemos esto de favor. Índices de desigualdad. Aquí está México. ¿De qué se trata esto? El nivel cero es que no hay desigualdad. Y el uno en el parámetro Gini es que hay una gran desigualdad. Aquí estaría la media. Entonces, estamos muy altos en desigualdad. ¿Y qué pasa con eso? Los niveles de pobreza aumentan en América Latina, este es dato 2017. Ahorita ya disminuimos en México la desigualdad social, pero digo, estamos iniciando con este nuevo modelo económico que tenemos en México. Vamos a ver qué sucede después. Alcanzando al 30.7% de la población, cerca de 186 millones de personas aumentan los niveles de pobreza. Y después, la pobreza extrema pasó de 8.2 en 2014 a 10% en 2016. Y el problema de la pobreza es que afecta al 25% más a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué afecta más a las mujeres?
porque la mujer es la responsable de la casa, no el hombre. ¿Cómo? No entendí. El hombre trabaja y que no da gasto, sí, pero no es el responsable de administrar la casa. Esa es la mujer. Las mujeres son las responsables de la administración. En sociedades desiguales, las élites tienen una influencia desmedida en los procesos políticos, pues que no hasta le inventan esposas a los presidentes, y en instituciones de tal forma que estas tienden a reproducir desigualdad. Observen ustedes cómo, y yo hablaba de la televisión que no la abandonaría como un gran aparato ideológico, como lo diría Althusser, eh, aunque no en la extensión que planteaba Althusser. Pero habrán visto algún programa de televisión donde el pobre pues es el buena persona, el que tiene los sentimientos más puros, mientras que el rico es el malo, ¿no? O el rico sufre por todo y su dinero, pero el pobre es feliz. Esta serie de absurdos, de cosas, de pensamientos baratos, pues está manejado en estas sociedades desiguales. La desigualdad es el factor que está en el origen de las deficiencias de los estados latinoamericanos, porque incide en los altos niveles de pobreza, aumenta la conflictividad social. A ver, una recomendación para Televisa y para otros. Cuando hablen de que mataron, violaron, bla, 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 también hablen de cómo está la desigualdad social. Eh, eh, Carlos Slim, hasta hace unos años, percibía 2.11 millones de dólares por hora, mientras que algo así entre 10 o 20 segundos muere una persona por hambre en el mundo. Desigualdad social. ¿Qué tendrían que hacer las políticas públicas? Dice modernizar al Estado. Fijémonos en esto. Ciclos de la gestión según el nivel de desarrollo. Gestión para resultados de desarrollo. ¿Quiénes han aplicado estas gestiones de resultados para resultados en el desarrollo? Aquí están los países que tienen una alta aplicación de gestión para la planificación orientada a resultados, presupuestos, gestiones financieras, gestiones de programas, seguimientos en evaluación. Estos son los altos, 4 países. Aquí tenemos a los medios, los bajos y los que van en el cociente alto medio. Lo que estamos viendo aquí es que todavía es mínima la gestión para resultados en el desarrollo en América Latina. Seguimos acá. Ahora vamos a las realidades. Y aquí hay unos temas con el Latino Barómetro del 2017 que nos hacen un poco preocuparnos. Fíjense ustedes cómo está para el 2017. La satisfacción con respecto a la democracia apenas llegó al 30%, mientras que el 75% considera que la región se gobierna para el beneficio de unos cuantos grupos. Esa es la visión social. El 75% de la población en América Latina consideró que la región se gobierna para el beneficio de unos cuantos grupos poderosos. ¿Será cierto? Recuerdo al grupo Vamos México y me hace confirmar la aprobación de los gobiernos de la región, que era del 60%, bajó al 36% en general en América Latina. 14% afirmó que confían en quienes dirigen las instituciones de sus países y solo el 15% confía en partidos políticos. Por eso esto de que por qué no invitaban a alguien de la sociedad civil a que se volviera gobernante del país. Pues era una estrategia, digamos, muy cantada, ¿no? El 44% de la población latinoamericana no le alcanzan sus ingresos y tiene dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Pregúntenle a los estudiantes cómo vienen a la escuela.
El 24% en algún momento no ha tenido suficiente comida. Comida. Solo el 25% considera que su país está progresando. Con la caída de la URSS y con el fin de la Guerra Fría, el neoliberalismo como modelo económico va a impactar a nivel mundial. Se pensó en algún momento que en la Guerra Fría, recordemos que las dos grandes cabezas hegemónicas eran la URSS y Estados Unidos. Socialismo contra capitalismo. Llamado socialismo de la URSS. Porque la URSS, este socialismo que tiene, no es el socialismo que pretendió Lenin, sino es el socialismo o ese llamado socialismo que aplica José Stalin. Pero entonces ahí teníamos las dos grandes esferas mundiales, ¿no? URSS, Estados Unidos. Cuando colapsa la URSS financieramente y abre paso al capitalismo y al neoliberalismo, todos pensaban que Estados Unidos iba a ser el gran líder mundial y no. Lo que pasó en el mundo es que se fragmentó en diferentes áreas de mercados, de comercios, centros de comercio. Y aquí les enlisto, para no alargar mucho mi exposición, eh, ahí los podrán leer todos, las eh, acuerdos comerciales a niveles regionales, pero en rojo les puse el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, porque para el 2025 se piensa que este va a beneficiar a América Latina y en especial a México, en una relación entre China con el continente. Dice OCDE, al dar la oportunidad a todos los mexicanos de desarrollar competencias superiores y relevantes y apoyar a los empleadores para que mejoren la gestión de sus recursos humanos, México podría incrementar sus niveles de productividad y los incentivos para que los empleadores contraten a trabajadores en el sector formal. Se está previendo que en México vaya a haber un contexto, una coyuntura que le permita generar e insertarse en el comercio internacional de mejor manera. Y por eso la escuela se tiene que preparar para ello. Pero ¿hasta dónde realmente lo vamos a lograr? Este gran cuestionamiento, porque dicen, hay que hacer relaciones comerciales con todo el mundo. Hay un cuestionamiento ahí. ¿Hasta dónde un país, aunque los conceptos no deberían ser, pero los voy a mencionar, subdesarrollado, está mal empleado, pero hasta dónde un país pobre puede establecer realmente acuerdos comerciales con países ricos sin estar en desventaja? ¿Y hasta dónde tenemos sistemas de distribución equitativos en las políticas públicas a nivel estructural? Acá está que para el 2025 va a aumentar la clase media en China, llegando al 80%, y en esta necesidad de alimentos, México se está colocando como uno de los principales proveedores de alimentos. Aunque sea un crecimiento económico hacia afuera, bueno, pero puede permitir muchos beneficios. Las 20 economías emergentes del mundo, está México posicionado como uno de los grandes países que puede llegar a tener un gran desarrollo económico. Tenemos la posibilidad. Liberación de mercados puede crear balanzas comerciales desfavorables si no es equitativa la relación comercial. Hay que tener cuidado con esto, con estas realidades. Hay opciones, sí, pero la apuesta en las relaciones comerciales internacionales deben ser con países que tengan economías parecidas para que la relación sea igual
o unir varios países para relacionarse con países con mejores o mayores economías. Pasamos al punto del desarrollo sostenible. Tenemos la posibilidad de crecer y mantener ese crecimiento. El desmantelamiento del Estado intervencionista y el mercado generaron estas reformas donde se involucra la esfera privada. De acuerdo, está bien, está bien. Entra la empresa privada. Pero ¿cuáles son ahora los principios con los que se rige? Ya no la empresa privada, el Estado. Eficiencia, competitividad, realismo, pragmatismo y disciplina. Lo exige el mercado, se lo exige al Estado. Ahora vamos a minar cualquier prestación laboral si no permite que en ojos de mercado sea productivo. Y el problema del mercado es que no tiene una autorregulación. El mercado se abre, no se regula. El que regula es el Estado. Pero si al Estado lo limito, entonces empezamos a vivir en la oscilación de los mercados. ¿Qué pasó con la gasolina? Se abrió a la oscilación de mercados, pensando que eso iba a reducir el precio de la gasolina. Y pues no, porque el mercado se basa en la oferta y demanda, pero no en un libre mercado, sino en un mercado que tiene amplios monopolios. Y entonces ahora volvemos a la misma, ¿no? Que estamos buscando el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la democracia y la equidad desde un lugar donde no nos corresponde. Y los grandes países que están avanzando son México, República Dominicana, Chile, Argentina. Estaban haciendo estos cambios, estos grandes países hicieron cambios para esas mejoras. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué pasó en República Dominicana y qué está pasando en México? ¿Qué pasa con las modernizaciones? ¿Están dando los resultados que se esperaban? Ah, pero vámonos nuevamente a la educación. Y en esos países, en los años que acabo de mencionar, empiezan a haber muchas transformaciones, ¿no? La modernización educativa, las leyes generales de educación, el desarrollo educativo sostenido de calidad y equitativo, reformas curriculares, innovación y gestión escolar, reuniones ministeriales. Aquí tenemos ya consejos técnicos cada mes. Se desarrollan nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, se le pide al maestro que haga cambios, se evalúa, ahora la evaluación está por encima de todos nosotros, se busca medir el estado real de la educación, diagnosticar para todo mundo, nos lo decimos de memoria, evaluación sumativa, formativa, diagnóstica, coevaluación, autoevaluación, heteroevaluación. La evaluación nos invadió, evaluación del desempeño docente, evaluación de los estudiantes, en el consejo técnico nos medimos nuestros resultados, todo con números. Se vuelve un derecho la educación, pero un derecho de una educación que sea eficiente el proceso de la educación. La participación política, se quiere que la sociedad empiece a intervenir porque somos todos responsables de lo que pasa en el mundo. Vienen las reformas de la tercera generación, estamos hablando de incertidumbre, estamos hablando de en toda esta estructura de miedos, llegar a algo que sea cierto. En toda esta incertidumbre provocada por el neoliberalismo y el abandono del estado de bienestar, estamos buscando respirar. Y viene la Agenda 2030, ¿no? Donde nos dicen, nuestro desarrollo tiene que ser sostenible. Con todo este caos tenemos que llegar a tener un estado sostenible, donde esté el Estado, el mercado y la sociedad presentes. El mercado ya no se nos va a soltar de encima, ¿eh? Avanzar en la articulación entre educación y empleo, fortaleciendo la educación técnica y profesional, asegurando la garantía de los derechos. No, 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 una belleza. Y viene ahora las pruebas PISA. La prueba PISA, Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, que promueve la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE,
tiene, y bueno, lo que platicábamos, ¿no? Se va a fijar en el lenguaje, comunicación, matemáticas y ciencias, porque es lo que requiere, son las necesidades empresariales. México está entre los últimos lugares, de acuerdo, hay que despedazarlo. Permítanme, quiero ubicarles a México. Aquí está México, entre los últimos lugares. Se habla del fracaso educativo, ahora no tiene mucho que se dijo, ya vieron cómo está el país, cómo está perdido. Pero fíjense una cosa, compañeros, del 2000 al 2015, aunque México está entre los últimos lugares, tuvo un incremento en los puntajes en matemáticas importante, 21 puntos. Pero si nosotros solo lo vemos como un resultado global, pues sí, estamos en los últimos lugares, pero sí hay un avance en el país, sí se está trabajando en un avance. Tiene un comportamiento de mejora en la escala PISA de más 21 del 2000 al 2015, aunque en general esté en los últimos lugares. Vamos, les voy a cambiar la idea para que quede más clara. Tengo un estudiante que viene de Oaxaca y tengo otro estudiante que vivió en Estados Unidos y entramos a la clase de inglés. El niño que vive en Estados Unidos no se esfuerza nada, se esfuerza a 3 puntos para sacar 10. El niño que viene de Oaxaca, que apenas habla español, se esforzó 80 puntos para aprender de inglés algo. Su esfuerzo fue de 80 puntos. El otro fue de 3 puntos para sacar el 10. Y el niño de Oaxaca, que se esforzó 80 puntos en esfuerzo, de sacar 3, sacó 6. Pues sigue hasta atrás el niño de Oaxaca, ¿no? Sigue en 6. Entonces, realmente la evaluación se tiene que hacer desde el juego de carreras, es decir, que todos arrancan igual, o tenemos que entender desde dónde está arrancando cada uno. Piden obviamente que el docente en todo esto que acabamos de hablar, haya docentes creativos, docentes que dominen las tecnologías, docentes que sean incluyentes, docentes que promuevan el desarrollo sostenible, eh, docentes que utilicen la reflexión metacognitiva, el diálogo intersubjetivo, la autogestión, la comunicación, lograr enseñar la diversidad, tener, apoyar en el permanente desarrollo y además el arte. El arte tiene que transformarse en todo este mundo, porque el arte que teníamos en América Latina fue invadido por procesos de colonización. La estética está influenciada por la invasión de Europa, la visión eurocentrista, y ahora por las visiones este, globalizadas. El arte de nosotros no se llama arte, se llama artesanía. Tenemos que entender que el arte original de nuestras regiones tiene que recuperarse y tiene que dejarse de mantener por debajo del arte con visión eurocentrista. Tenemos que descolonizar el arte para que crezca un arte genuino, propio, social. Esa es otra tarea que tiene que ocurrir en América Latina. El arte originalmente se utilizó para la colonización. Nos mezclaron con la colonización. Eso tiene que liberarse. Ejemplo, desde una perspectiva musical, según crónicas de la época, los jesuitas que llegaron al Paraguay aprovecharon el efecto emocional que provocaba la música occidental en los guaraníes para convertirla en su pilar evangelizador y educador. Hasta donde el arte, compañeros, está representando la emancipación o
la permanencia de la desigualdad. Y en la escuela, la propuesta educativo-artística tendría que ser transversal y decolonial. Producir belleza para la transformación. Compañeros, les agradezco que hayamos trabajado este tiempo. Como siempre, cierro un poco rápido, pero les mando toda la información. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión, la última. Hablaremos de organismos internacionales y espero que todo lo que se trabajó el día de hoy sea de mucha utilidad para ustedes, que nos abra un poco las puertas de por dónde estamos caminando y nuevamente les mando pues un abrazo. Hasta luego. Saludos.